Listo. Pues muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Qué bueno que están dando el tiempo para así estar aquí en vivo y que pues podamos comentar algunas cosas. Está bastante interesante, aunque parezca que va un poco como desconectado de lo demás que vimos en las otras sesiones y lo que vimos ayer. La realidad es que justamente entendiendo pues todo el sistema y apoyándonos de pues tener este historial, o sea, de nosotros realmente conocer qué ha pasado históricamente en cuestión financiera, en cuestión económica, nos puede dar ciertas pautas para entender qué viene hacia adelante, ¿no? Es completar nuestro contexto, completar, pues como dijimos, esta parte de la educación financiera para que podamos tomar buenas decisiones de hoy hacia adelante. Pues lo pasado ya ha pasado, pero sí es importante conocer este histórico para saber cómo podemos reaccionar o cómo podemos actuar ante ciertos escenarios que se puedan parecer mucho a lo que ya se vivió anteriormente. Así que eso es lo que vamos a ver el día de hoy por acá. Y justo primero, para empezar a visualizar pues, esta evolución, este es el ciclo económico. Es una de las teorías justamente que marcan la pauta de cómo se comporta pues la economía a nivel global. Obviamente esto también se puede llevar a cada país, pero de manera global lo podemos entender. Y sí es importante comprender para justo saber nosotros identificar en qué punto estamos y qué podemos esperar de cada uno de los puntos o de las fases dentro del ciclo económico, ¿vale? Aquí digamos, pues ya viene a concretarse también muchas cosas que ya vimos. Entonces, por eso es que esto no se puede ver al inicio porque necesitamos ya tener como cierto conocimiento previo, que ahorita les voy a ir explicando. Ok, entonces veamos la gráfica. Por un lado tenemos el PIB. ¿Sí saben qué es el PIB? ¿A grandes rasgos? ¿O no? Conozco la definición, pero como tal, el concepto no. A ver, por acá dice Kevin. A ver si nos quieres ayudar, Kevin. Por acá dijo Kevin que sí. Que bueno, PIB justo es Producto Interno Bruto. Pero ¿a qué se refiere de manera general? Se refiere, digamos, para verlo así muy básico, es entender digamos, justo la capacidad de producción, la capacidad económica, el crecimiento económico, porque al final es lo que uno como persona, como individual, puede tener en la economía. O sea, si el Producto Interno Bruto es positivo, significa que la gente está pudiendo crecer su capital, es que realmente lo que ellos están generando es más de lo que gastan. Vaya, por eso es un medidor a nivel económico, a nivel nacional, el PIB, el Producto Interno Bruto, para ver si realmente hay un crecimiento económico, que la gente está produciendo, que la gente está generando más de lo que gasta o no. Si empieza a ser negativo, pues es justamente porque no se está teniendo el crecimiento económico esperado y al contrario puede haber justo una desaceleración, que ahorita vamos a ver. Por eso es que el PIB, aunque no es el mejor indicador realmente para medir el crecimiento de un país, sigue siendo una referencia y que nosotros podemos tomar como base para ver cómo está la economía a nivel global. Asimismo, pues tenemos aquí en el eje de las X el tiempo, ¿ok? La línea que está aquí en medio sería el punto cero. O sea, aquí sería en el eje de las Y sería cero, ¿ok? El PIB cero. Y vamos a ver cómo se comporta. Entonces, como les dije, el PIB es lo que podemos entender como de manera general para ver si hay un crecimiento o no. Entonces, aquí vemos cómo se puede comportar el ciclo económico. Y tenemos varias etapas. Auge cuando está en su punto máximo, una desaceleración cuando de ese punto de auge justamente empieza a haber una disminución en el PIB. Y si llegamos a sobrepasar el cero, es decir, que ya hay un PIB negativo, es cuando entramos en recesión. Y cuando no se ha podido recuperar, que realmente se ha mantenido ahí en esa recesión,
ya podemos hablar de una crisis económica. Cuando empezamos a tener ya un crecimiento en el PIB, aunque todavía no es como tal positivo, pero ya empieza a haber un crecimiento, este periodo se le llama de recuperación. Y ya cuando empezamos a tener ahora sí un PIB positivo constante, entonces ya podemos hablar como tal ahora sí de una expansión. Y volvemos a lo mismo, auge, desaceleración, recesión, shalala, shalala, shalala. Ahora, muy importante, no es que siempre todo se comporte de la misma manera. Puede haber algunos ciclos económicos en el que de plano a lo mejor no haya recesión, en el sentido de que una desaceleración es así en friega y lleguemos enseguida a una crisis que sea realmente algo muy fuerte, ¿ok? Hay otras que a lo mejor sí hubo una desaceleración, algún otro ciclo, pero se logró controlar y realmente no llegamos a una recesión. Sí baja, pero volvemos a subir. ¿Ok? Entonces, esto es un lineamiento general de cómo podemos esperar que se comporte un ciclo económico, pero va a depender de muchas cosas, de muchas situaciones en el que sí se dé como tal un ciclo completo o no, la duración, qué tanto puede durar cada fase, cada etapa, cada periodo, etcétera. ¿Ok? Ustedes hoy en día, ¿en dónde creen que estemos? ¿En qué fase o qué periodo creen que estemos hoy en día? 2021, terminando 2021. ¿En una crisis? ¿Ok? ¿Quién más? A ver, quiero ver sus votaciones por los periodos. Por acá dice Kevin que en una expansión. ¿Ok? Yo ¿Quién digo que una más? recuperación. Una recuperación. Vale. No, Por acá. espera, la cambio por recuperación, sí, recuperación. Por acá dice Juan Antonio, recuperación, Miri, recuperación. La realidad es que justo estamos en un momento y por eso les digo que estamos en un momento muy complicado. Y ahorita vamos a entender por qué. Realmente, ahorita no podemos esclarecer como tal en un periodo específico. ¿Por qué? Porque realmente todavía muchos sectores están acá en una crisis o apenas recuperación. Hay algunos otros sectores que pueden ya estar teniendo justamente, y porque hay que entender muy bien que en las crisis no es que todos pierdan, algunos van a ganar muchísimo. Y, por ejemplo, aquí, y es lo que vamos a ir entendiendo ahorita en las siguientes diapositivas, ¿quiénes fueron los grandes campeones de esta crisis? Todas las empresas que justo tenían que ver con la parte digital. Zoom, Google, Amazon, etcétera, fueron los grandes campeones de esta crisis económica, ¿ok? Y gracias a ciertas cosas, justamente hay ya algunos otros sectores que pueden estar viendo por acá una expansión, pero al ser realmente muy incierto el escenario en el que hoy estamos, justo no hay que dejarnos engañar. Por acá decía Kevin que a punto de tocar el auge. Les voy a decir ahorita justo otros factores con los que nosotros podemos medir, ¿vale? Vamos a empezar para ir entendiendo como las fases o ir entendiendo como ciertos comportamientos. Aquí tenemos el PIB, pero realmente lo que nos va a ayudar también a entender en qué posición estamos es la tasa de interés, la TIE, que es la tasa de interés interbancario, que es la que marca justamente el Banco de México y es la que se puede representar a través del valor del CETE, bueno, del rendimiento del CETE, ¿ok? Si recuerdan ayer que estábamos viendo, el CETE a un año ahorita está en 6.28, más o menos. El CETE a un mes, bueno, a 28 días está en 5.75, si no me equivoco, aproximadamente. ¿Ok? Esa es una medición. ¿Qué más? Justo la inflación. ¿En qué punto nos encontramos de la inflación? ¿Cómo ha sido su evolución? Y un tercer punto muy importante, que es justo el que ahorita nos da más pauta de realmente en dónde pudiéramos estar, es la tasa de desempleo. En el punto de auge,
como lo dice su nombre, es cuando hay dinero a montones. Las empresas están generando, todo el mundo tiene trabajo, bueno, hay un porcentaje muy bajo de desempleo, ¿ok? Pero dijimos que si hay mucho consumo, si hay mucho dinero, ¿eso qué provoca? ¿Qué provoca que haya Inflación, mucho consumo? Inflación. inflación. Exactamente. Entonces, lo que hay que entender es que son procesos. No es que sea hoy punto de auge y ya mañana no. Son procesos que van avanzando en el tiempo. Entonces, durante un periodo de expansión, si justamente empieza a haber más dinero, la gente tiene confianza, hay mucho consumo, todos están produciendo, etcétera, justo eso va a provocar que incremente la inflación. Y ya dijimos que la inflación, bueno, pues en general yo creo que todos sabemos que también la inflación no es buena, ¿ok? Ahorita les voy a enseñar una gráfica de cómo se comportó el 2021, la inflación, cuál fue los 20 países con la mayor inflación, se van a sorprender, ahorita vamos a ver. Pero entonces lo que se hace justamente aquí es tratar de parar la inflación, tratar de parar el consumo. Ayer que hablábamos de los CETES, ¿qué dijimos que es algo que puede hacer el Banco de México para tratar de disminuir la inflación? ¿Quién se acuerda? Estar extrayendo dinero. Exacto. O sea, lo que hace es tratar de quitar dinero de la economía. ¿Y cómo lo hace? La mayor herramienta que ellos tienen son las tasas de interés. Porque si ellos suben la tasa de interés, más gente va a buscar invertir su dinero. Va a dejar de gastar para poder invertir, porque ya las tasas son más atractivas. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver que si empieza a subir la inflación, a fuerza el Banco de México tiene que subir las tasas de interés. O sea, no solo para que, o sea, no es solo pensar, pues sí, para que yo pueda recuperar dinero y que no me gane la inflación. No, la tirada realmente es para que la gente deje de consumir y a través de eso tratemos de estabilizar y bajar la inflación. Eso es lo que hace, ¿ok? Pero entonces, pues si justo empieza a ser más atractivo invertir, ahorrar que consumir, y también si no se mide de manera consciente todos estos movimientos, pues justo empieza a haber una desaceleración, que es normal, pero si no se mide bien, podemos entrar a una recesión. ¿Ok? Ahora, justo, por ejemplo, esta crisis en la que estamos ahorita se ha venido esperando desde el 2018 por varias cosas que pasaron atrás, que más adelante lo voy a mencionar, pero la pandemia COVID no fue la provocante de la crisis, fue la gota que derramó el vaso, pero no fue la única causa de la crisis, fue simplemente la que derramó el vaso. ¿Vale? Ahorita les voy a explicar qué cosa realmente vino primero y que todavía sigue sucediendo. Pero entonces, así es como funciona, ¿ok? Y aquí empieza a bajar la tasa de empleo, o sea, empieza a subir el desempleo. ¿Por qué? Porque piensen bien, si una empresa que busca ser rentable, disminuir costos para generar más ingresos, de repente también ve que es más factible invertir su dinero que abrir otra planta, pues entonces va a decir, mete toda la lana que ahorita tenemos a invertir. No tiene caso contratar a más gente y abrir ahorita otro negocio porque estamos encontrando buenos retornos a través del excedente que estamos pudiendo invertir. Eso provoca desempleo, ¿ok? Por eso es que el Banco de México debe ser muy, muy listo para saber cómo empezar a reaccionar y cómo mover estos niveles de la tasa de interés. Porque como les digo, si no, se puede empezar a tener una desaceleración que no sea controlable y si pasa algo en el mundo, así como ahorita la pandemia, pues con mayor razón se viene la recesión. Se puede decir que ya tenemos una recesión cuando tenemos 3 trimestres seguidos. La economía se mide en trimestres, entonces tenemos 3 trimestres seguidos con un PIB negativo, ya se habla de manera teórica que estamos en una recesión. ¿Ok? La crisis no se puede como tal definir en el sentido de que pues igual no es un punto claro de que hoy es crisis y mañana ya no,
sino que pues ya es un periodo constante en que no ha habido crecimiento, en el que pues justo no está funcionando la economía, hay un sector muy afectado, el desempleo sigue siendo muy alto, ¿ok? Entonces por eso les digo que ahorita, aunque pareciera que estamos llegando como a un punto de auge, porque pues subió la inflación, subió el consumo y ya subieron las tasas de interés, pues ahorita si nos dejamos guiar nada más por eso, pues estamos en un auge, ya pasamos la recuperación, la expansión, estamos llegando a un auge. Pero la realidad es que esta inflación fue una consecuencia de que no se hayan medido bien las medidas para reactivar la economía. En Estados Unidos, que es un país que casi siempre mantiene una inflación por abajo del 1%, del 2%, ahorita también ya está muy cerca del 7%. Y esto pasó porque justo se inyectó mucho dinero a la economía para salvar a muchas empresas, se dieron muchos bonos a familias, a todos los ciudadanos americanos, entonces empezó a haber mucho dinero, pero que realmente no es por una actividad productiva, sino porque el gobierno lo imprimió. Aquí en México no se dio tanto la impresión de dinero, pero aún así, pues todo el contexto global nos afecta, porque también hubo algunas empresas que empezaron a recuperarse más rápido y esto ayudó a que empezara a subir también el consumo y entonces, y también hay que entender que pues somos entes sociales, no somos maquinitas. Entonces, cuando ya empezó a abrirse ciertos sectores, pues la gente necesitaba salir. Y aunque todavía haya mucho desempleo, empezó a subir el consumo. Entonces, aguas, porque justo si nosotros no conocemos bien este tipo de información, pudiéramos pensar que estamos acá, pero realmente estamos en un punto aproximado aquí, porque realmente todavía no hemos llegado a una recuperación completa, no hemos llegado a una expansión general. Y hay que tener cuidado y por eso ahorita las medidas del Banco de México han sido drásticas. Sube la tasa, sube la tasa, sube la tasa, lo que les decía, próximo año, enero, baja el impuesto ISR a las inversiones porque necesitamos controlar la inflación, porque si no se nos puede salir de las manos. Y entonces esto como personas individuales, también lo que nos sirve esta información es para no confiarnos. Saber que si estamos en un punto de auge, no va a durar para siempre y necesitamos prepararnos para lo que venga, no hay que confiarnos. Y que si estamos en un periodo de recesión o crisis, tampoco va a durar para siempre. Hay que ver qué sectores están levantando y cómo yo puedo aprovechar esos sectores que les está yendo bien. Y en un momento como en el que estamos ahorita, no confiarnos en el que aparecer ya estamos en un punto de auge o ya estamos en una expansión, porque no es cierto. Hay que ser muy cuidadosos porque el próximo año todavía es muy incierto qué puede pasar. Por eso hay que tener pues conciencia de esto en lo que estamos, ¿vale? Por acá dice Kevin, lo que siento que se viene una crisis peor. Pues va a haber muchas cosas que van a cambiar, ¿no? O sea, realmente nadie tiene una bolita de cristal, sino pues ya todos los economistas y todos los financieros fueran millonarios, pero pues no es así, ¿no? Hay muchas cosas que por eso hay que estar como al pendiente. Ahora, aquí como individuales, nosotros que, o bueno, ustedes también que no se dedican a lo mejor como tal a las finanzas, etcétera. O sea, les repito, es importante para conocer también, a ver, en la empresa en la que estoy trabajando, ¿en qué sector está? ¿Es parte de los sectores que se están beneficiando con la crisis o al contrario? ¿Qué tipo de habilidades yo tengo que pueda explotar dentro de una crisis, que me puedan sacar adelante? ¿No? Esa es la información que como individuales que no se dedican como tal a estas cosas ahora sí que a gran escala, son estas decisiones que podemos empezar a tomar para aprovechar cada periodo en el que estamos, ¿vale? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Se entendió? ¿Quieren que repita alguna cosa? ¿Quieren agregar algo o seguimos adelante? Por ejemplo, ¿qué indicadores podemos tomar para analizar Ay, ¿qué crees, Juan Antonio? Se escucha muy raro tu micro, no se alcanza a entender. Si quieres, escríbelo rapidísimo ahí en el chat. No sé si ya me escuché. Ah, ahí ya está mejor. Ok, mi pregunta es,
Que, por ejemplo, ¿qué indicadores podemos tomar entonces para decir que ya estamos en un ciclo de recuperación y no de crisis? Justo. O sea, cuando ya nosotros tenemos, si recuerdan, les dije, recesión de manera teórica es que ya tenemos, que hemos tenido 3 trimestres seguidos de un PIB negativo. La recuperación, pues es cuando ya nosotros estamos viendo una constante positiva, aunque todavía no lleguemos a que el PIB sea positivo, ¿no? O sea, pero que ya está empezando a crecer, pero debe de ir acompañado también de la tasa de empleo, que de hecho ustedes pueden justo buscar como Estados Unidos, pues para bien o para mal, es el reflejo de la economía en general y es el país que justamente muestra más este tipo de indicadores, pero también aquí en México pueden buscar, o sea, pueden buscar tasa de desempleo Estados Unidos, tasa de desempleo México, y con estos indicadores que les dije, o sea, tomando en cuenta el PIB, tomando en cuenta la tasa de desempleo, cómo está la inflación y las tasas de interés, o sea, la combinación de esas 4 cosas es las que nos dictan más o menos en qué punto nos podemos encontrar. ¿Ok? Cuando ya realmente vamos hacia una expansión es porque la economía en general ahora sí ya está recuperándose, ya está creciendo y que el desempleo también ya es menor. Y por eso le hago mucho énfasis ahorita también en el desempleo, porque por ejemplo, no sé si hayan visto en Estados Unidos que tiene una crisis de desempleo, porque la gente no quiere trabajar. Como los apoyos que empezó a dar el gobierno realmente son lo suficientemente buenos como para que algunas personas se puedan sostener con eso. Entonces, los empleos, pues de gama baja, por decirlo de alguna manera, no están pudiendo ofrecer el mismo salario de lo que el gobierno está dando como bonos. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con esas cosas y entender pues estos 4 indicadores en conjunto para realmente tener un vistazo más amplio de dónde nos encontramos, ¿vale? No sé si haya otra duda ahorita o ya seguimos adelante. Ok, entonces seguimos adelante. Ahora, de aquí sobre esto, justamente, entender ahora cómo se llegan a formar las burbujas financieras. Y si se dan cuenta, pues también es una especie de ciclo. Y que sí va un poquito conectado por acá. No tanto, pero sí. Ahorita vamos a ver. Este es el ciclo de cómo puede funcionar en general igual una burbuja financiera. Hay diferentes fases. Lo que hay que entender justamente es nosotros qué tipo de, digamos, de posición dentro del sistema económico tenemos. ¿A qué me refiero? Ahorita les explico bien, pero si se dan cuenta, aquí viene cómo van entrando los diversos personajes económicos en las burbujas. Primero entran los inversores, grandes inversores, los más grandes inversores. Después ya entran las instituciones de inversión, fondos de inversión, bancos de inversión, lo que dijimos el día de ayer, si se acuerdan. Y hasta una tercera fase es donde ya entra el público en general. Entonces, por eso hay que tener cuidado y por eso les voy a explicar. Toda burbuja, realmente todo activo, pero si se puede llegar a convertir en burbuja. Pero todos los activos, a cualquier tipo de activo, obviamente quien lo conoce primero es los grandes inversores, que son los que tienen la información. O sea, aquí es donde entran pues los conocidos, ¿no? Warren Buffett, Michael Burry, toda esa gente que son los que mueven la lana realmente a nivel global, porque ellos también son los que dictan si algo le va bien o no le va bien, porque si ellos tienen confianza en un activo, van a meter lana y van a hacer que también ese activo crezca. Esto es, por eso se llama fase silenciosa, porque nadie más conoce. O sea, de hecho hay muchas cosas aquí que realmente se llevan bajo la mesa, con mucho cuidado, porque pues son negocios importantes. Aquí ninguna persona pública en general va a tener acceso a información. Es muy complicado tener el acceso realmente a la información súper transparente de qué están haciendo estos inversores en una primera fase con ciertos activos. La segunda es la fase de despegue, donde aquí, como viene explicado, ya entran las inversiones institucionales.
Los grandes fondos de inversión, los fondos de cobertura, los bancos de inversión, todos estos fondos que manejan planes de pensiones, también algunos inversores que, aunque no sean estos monstruos, los más grandes inversores, pero son los que sí ya tienen un acercamiento como tal al sistema financiero, que ya están ahí. Entonces, los inversores sofisticados aquí también ya empiezan a tener acceso a este tipo de activos. Y es hasta una tercera fase donde entra el público en general, que se llama la fase de locura. ¿Por qué? Porque aquí, si se dan cuenta, todo es muy como bajita la mano, ¿ok? Pero aquí es cuando ya entran los medios de comunicación. Por eso es importante entender este comportamiento. Porque cuando nosotros ya empezamos a escuchar en la tele, en el radio, en internet ahora, los comerciales en YouTube, los anuncios en Facebook, cuando ya se empieza a hablar de un activo así a gran escala, es porque ya está acá. O sea, no hay que ser ingenuos de pensar que, vamos a ser los primeros en entrar. No, ya hay mucha gente atrás y cuando se da esto es porque ya también esta gente quiere que tú entres. Quiere que tú entres para que justo hagas que todavía empiece a despegar aún más ese activo. ¿Ok? Por eso hay que tener mucho cuidado. Y lo que les decía en las sesiones anteriores, hay que tener nuestro propio criterio, no invertir con codicia, no invertir por moda, sino conocer realmente en dónde estamos invirtiendo. Por lo mismo, llega una fase de entusiasmo en la que pues ya empezamos a ver que hay gente que está ganando, que supuestamente está volviendo millonaria, que hay mucho negocio atrás, shalala, y entonces empieza a meter más gente, y llega también un punto ya como tal de codicia, donde ya no me importa ni siquiera cómo se llama, pero sé que hay mucha lana y quiero dinero, entonces meto mi lana. Pero todo lo que sube tiene que bajar. Y llega justo un momento de el pinchazo. Y aquí hay varias cosas. Uno, hay que entender justo que esto llega a pasar cuando hay demasiada gente que no tiene conocimiento financiero. ¿Ok? Y dos, recuerden lo que les decía ayer. Una inversión debe tener una base productiva real, que se explique por qué se están generando rendimientos, no solo por la plena confianza de la gente, porque si es así, es muy fácil que se llegue a dar este pinchazo. ¿Ok? Y entonces llega a haber una bajada, sin embargo, va a haber una subida, que es lo que se le llama el bull trap, porque no baja tanto, todavía hay mucha gente que quiere entrar, entonces vuelve a meter la gente, o los mismos que a lo mejor ya perdieron por acá, vuelven a meter más lana y ya hay otra subida. Por eso es la trampa. Pero ya no hay nada que lo pueda sostener. Es muy difícil que llegue a superar su máximo anterior y llega ya como tal el estallido. Y aquí, si no hay nadie más que quiera volver a salvar como el precio de este activo, todos empiezan a vender. Pero ¿quiénes son los que van a ganar? Esta gente no pierde, ¿eh? Esta gente de acá no pierde, porque ellos de cierta manera están manipulando el mercado para que pase justamente esto. Porque ellos vean, por entender más o menos en precio, ¿sabían cuánto les costó entrar? ¿Sabían dónde está el precio que ellos pagaron por entrar en ese activo? Vean cómo se infló. Aquí estas personas son las que venden y tienen su mayor retorno de inversión, y como ya tuvieron su retorno de inversión, ya no les importa salvar, ya no les importa meter más lana. Entonces llega un momento de pánico porque ya el precio no sube, ¿ok? Y se da la bajada ya estrepitosa. Si es un activo que realmente sí no tenía nada que hacer en el mundo, simplemente desaparece, bancarrota de la empresa en la que estaban y ya no existe ese activo. Si es un activo que pues sí puede ser valioso en el mercado, simplemente va a llegar a una media y su precio se va a estabilizar. Ya no va a volver es muy complicado que vuelva a llegar a estos niveles porque ya estalló la burbuja, ¿ok? Porque ya realmente no hay estos grandes inversores
que estén apostándole a este precio. Simplemente ya se retornó a una media del mercado, a un precio que ya es estable y que ya van a estar las personas que pues realmente, digamos, están viendo como cierto crecimiento en el sector general de ese activo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tal les pareció entender el cómo se forman las burbujas financieras? ¿Tienen algún comentario o alguna duda? ¿Hay algún tipo ¿Todo bien? de... Ay, perdón. Sí, adelante, Alfonso. ¿Hay algún tipo de, no sé si alguna página o algún, no sé, que nos puedas tú recomendar que podamos seguir para conocer pues un poco de este tipo de inversiones que son un poco volátiles como las criptomonedas? Más bien, o sea, realmente justo, o sea, tener esta información es la que te ayuda a entender. Ok, Ahorita les voy a enseñar algunas páginas que sí hay cierta información, pero realmente, o sea, tú viendo pues el comportamiento de X activo y teniendo todo este, ahora sí que este conocimiento previo, pues ya tú te puedes, o sea, tú te puedes formar tu propio criterio. Obviamente, recuerden muy bien que al final esto se puede explicar cuando ya pasó, ¿no? O sea, esto no lo puedes explicar si no ha pasado, pero hay ciertos comportamientos que nosotros podemos identificar, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? Yo creo que ahorita ya no es momento de entrar, o yo creo que sí es momento de entrar, o yo creo que es muy arriesgado, mejor no, o pues sí le voy a apostar, a lo mejor no se da la burbuja, etcétera, ¿no? Entonces, no hay como tal así un lugar que sea posibles burbujas financieras, no, realmente no, pero más bien si te está agradando un activo, o si estás viendo cosas interesantes en un activo, más bien es justo meterte a indagar sobre ese activo en específico, pues qué hay detrás, qué está pasando, cómo se mueve el mercado, para que tú ya con esta información previa puedas tomar tu propio criterio, ¿vale? gracias. Perfecto. Y por ahí, Juan Antonio, ¿habías levantado la mano? Sí, un poco podría ser el ejemplo, por ejemplo, de lo que sucedió con GameStop y con sus acciones. O sea que, o sea, lo que pasó fue de que las inflaron demasiado, pero, o sea, realmente como que en sí no valían nada, pero, o sea, justamente como que se alzó todas las acciones y hubo gente que quería invertir porque justamente como que no tenían toda la información, pero después se desplomó porque se niveló el precio, ¿no? Sí, es parte de que ahí eso fue formado porque fue pues ahora sí que los inversores contra los fondos de cobertura. La parte de los movimientos en corto y eso sí es más complejo, eso no lo vamos a ver aquí, porque bueno, o sea, lo puedes entender de manera general, pero sí hay muchas cosas detrás, no lo vamos a ver aquí como tal, pero ese tipo de comportamiento con las acciones de GameStop, las meme stock y todo eso, pues justamente lo que hacen es inflar, ¿no? Hay algunas que es adrede, que se inflan adrede para buscar algo, hay otras que no tanto, que es más inconsciente y donde es más fácil que justamente la gente pierda su dinero porque no se es consciente realmente de lo que está pasando ahí. Pero sí es un buen ejemplo del ver cómo o sea, nada más sin tener una base justamente productiva, simplemente al meter lana y al estar ahí presionando el precio y todo, se puede alzar. Por eso, para que vean qué tan manipulable puede ser el mercado. ¿Vale? Y por ejemplo, también podría ser cuando sucede de que llega a estar un producto muy de moda, ¿no? Y de que la gente empieza a decir, no, pues lo voy a adquirir para justamente como está, la gente lo está vendiendo y lo está comprando, o sea, como que empieza a haber como que una saturación en el mercado de este producto y ya hay un punto en el que ya tienes justamente tanto producto, pero ya no lo vendes. O sea, justamente como que sucede de esta manera, ¿no? Correcto, justo, qué bueno que lo tomas de ese lado. Me gusta que vamos ya, digamos, como evolucionando nuestro pensamiento, porque esto no solo es con acciones en la bolsa, o sea, por eso dije cualquier activo, ¿no? Y cualquier negocio. O sea, hay negocios que, o sea, por decir algo, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Los spinner, que se me olvidó ya hasta se me olvidó bien cómo se llamaban, las cositas estas que giraban, o sea, vean cómo tuvo así su impacto de que un año todos querían esas cositas y estar jugando, shalala, y salieron un montón de empresas y que si tiene lucecitas y que si no sé qué, pero ahora ¿quién tiene de eso?
ya a nadie le importa, ¿no? O sea, todavía podemos encontrar por ahí, ¿no? Pero para que vean, ¿no? O sea, el tipo de negocios que pueden ser, que pueden ser que pueden ser realmente por plena moda, y hay que tener cuidado, sobre todo si justo nosotros a lo mejor estamos poniendo un negocio de ese estilo, o si estamos también aportando como inversión a un negocio de ese estilo, ¿no? No es que sea algo malo, porque mucha gente, pues justo, o sea, crea un negocio, a ver, un año generé un chorro de inversión, perfecto. Ahora, ¿qué voy a hacer para el próximo año? ¿No? O sea, ¿dónde más me voy a meter? ¿Qué otro tipo de negocio? ¿Qué otro tipo de producto, de servicio, etcétera? ¿No? No tiene nada de malo. Simplemente es entender que pues justamente el ciclo de ese producto es mucho más corto y hay que saber cómo movernos. Porque si tú estás pensando, a lo mejor ese año que se vendieron los spinners, se hizo un chorro de lana y dijiste, ah, pues sí, ya me puedo ir a disfrutar y todo, y el próximo año también voy a generar un chorro de lana, y ya viste que al próximo año a nadie más le importan los spinners, y pues tú te gastaste toda esa lana, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado. Por eso les digo, es para todo tipo de activos, hay que conocer bien cómo funciona su ciclo, ¿vale? Entonces, vamos a ir avanzando por acá. Primero, antes de comenzar, esto va a ser un poquito más rápido, pero para contestar a las preguntas que a lo mejor algunos de ustedes ya conocen. Pero TradingView es justo una de las mejores plataformas para poder tener información financiera y también, déjenme acá entrar con mi cuenta, para tener información financiera y también poder visualizar gráficas, ¿ok? Entonces aquí podemos buscar lo que nosotros queramos, ¿no? Por ejemplo, aquí pues está aquí de moda, ¿no? Vamos a ver el Bitcoin con el precio del dólar. Lo que nos va a mostrar acá es la gráfica sencillita, ¿ok? De cómo está ahorita el Bitcoin con el precio del dólar. Entonces, si se dan cuenta, pues justo es un activo muy volátil, en el que subió mucho, aquí bajó un chorro. Aquí es lo que estuvo interesante del Bitcoin, es que sí logró rebasar su máximo anterior, pero no aguantó mucho tiempo y volvió a bajar. Ahorita, pues su media va a estar seguramente entre los 40,000 a los 50,000, a lo mejor sí llega hasta los 60,000, pero va a ser complicado ahorita que llegue a rebasar otra vez 60,000. Todo puede pasar y por eso es que conocer bien, pues, o sea, estar al tanto del activo es lo que te va a ayudar a definir, pues, si sí puede subir o no, cuál es la tendencia, etcétera. Pero en este tipo de páginas, justamente, también hay algunos inversores más sofisticados que ya hacen ciertos análisis y tú puedes ver, ¿no? Aquí te da cierta información, aquí te dice que pues realmente no vale la pena. Aquí, de hecho, este es un parámetro general que está medido conforme a cuántas personas están vendiendo, comprando, cuántos quieren meter, etcétera. Entonces, al día de hoy hay una tendencia más fuerte hacia la venta de Bitcoin. Entonces, si acá fuera neutral y acá está la tendencia, pues sí es de compra, ¿no? Entonces, ahorita la balanza está inclinada hacia la venta de Bitcoin, ¿ok? Entonces, ahorita nosotros, con cierta información que nosotros podemos ver aquí, pudiéramos decir, ¿sabes qué? Lo más seguro es que vaya siguiendo su tendencia negativa y que todavía vaya a bajar más. Cuando ya vaya con una tendencia, que se voltee la tendencia, pues ya puedo decir, pues ya puedo esperar a lo mejor que vaya subiendo el precio, ¿ok? Entonces, esta es una muy buena página, TradingView, porque como les digo, no es nada más para ver las grafiquitas, sino hay muchas aportaciones de otros inversionistas, información que nosotros podemos ver para todo tipo de activos. Entonces, aquí nada más ustedes pueden buscar, por ejemplo, Microsoft. Microsoft. Entonces, nada más hay que fijarse que sí sea el ticker, así se llama, el ticker adecuado, el correcto de la empresa. Entonces, aquí podemos ver que Microsoft, este es su ticker, está justamente en el Nasdaq. El Nasdaq es el índice de la bolsa de las empresas de tecnología. Y si le damos acá, nos va a mandar igual el gráfico de acciones generales. Ok, vemos una muy buena tendencia. De hecho, yo creo que ahorita voy a comprar un poco de Microsoft para el largo plazo. Igual aquí vienen mucha información. Esto ya es información más avanzada, que ahorita pues no lo vamos a ver,
pero de hecho en el curso como tal, en el curso completo, sí vamos a ver esta información porque es de evaluación de empresa, de conocer ciertos indicadores, de realmente saber si vale la pena o no, cómo está el valor de la empresa con respecto a su valor en libros, que así se llama, con respecto a sus ganancias. Entonces, en el curso sí vamos a ver estas cosas, ahorita no porque es más avanzado, pero aquí, como les digo, esta es una muy buena herramienta y la otra es Investing. Investing.com. Estamos. Investing.com es muy parecida también, pero aquí todavía hay más noticias. Aquí todavía hay más información. Aquí puedes encontrar un chorro, estas dos. Y por último, en donde podemos ver un comportamiento general de las acciones, es aquí Finviz. Finviz, de hecho aquí lo bueno es que es donde nos saca justo este mapita de por sectores, cómo está. Entonces es muy visual, porque si está en verde, pues es porque está positivo, si está en rojo, pues es porque ahorita del último cierre tuvo una bajada. Entonces aquí está bastante buena información, estas tres plataformas, y aquí nos podemos ir a ver diferentes cosas, se dan cuenta futuros, forex, cripto, acá si nos vamos a maps, salen estos acá. Si nos vamos a Maps, ya me abre como todo completo. Y aquí yo igual puedo estar buscando. Mira, aquí está por el SP500, pero puedo ver en el mundo, cómo está el mundo, las bolsas del mundo, ¿ok? Entonces, hay muchas cosas aquí que podemos estar buscando. Estas tres páginas son las mejorcitas que son gratuitas. Obviamente hay ciertas funciones avanzadas que sí tienen un costo si quieres empezar a hacer ya análisis más completos o acceder a cierta información igual más completa, pero de manera gratuita hay mucha información en estas tres plataformas, ¿vale? Así que ya se la saben, TradingView, Investing.com, y Finviz. Así que ahora sí, vamos a volver aquí al tema. La primera gran crisis del mundo moderno, el crack del 29. En resumen, fue una crisis por moda. ¿Qué pasó en la década de los 20 en Estados Unidos? ¿Alguien sabe qué periodo fue en la década de los 20 en Estados Unidos? Para darles una pista. ¿Qué acabó justamente? ¿Qué evento importante acabó en el 1920? Juan Antonio. O sea, si no mal recuerdo, justamente lo que acababa de pasar era de que acababa de terminar la Primera Guerra Mundial, entonces hubo un auge en el que justamente Estados Unidos se ve involucrada, pero no estuvo como que tan afectada de cierta manera. Entonces, de cierta manera, la gente tenía como un poco de, se estaba recuperando, por decirlo así. Entonces empezaron a gastar demasiado y todo se desplomó hasta que, o sea, pues la gente prácticamente perdió sus empleos y, o sea, fue catastrófico para ellos. Correcto. Muy bien, vamos a complementar, vamos a dar más información sobre eso. 1915, Primera Guerra Mundial, termina la Primera Guerra Mundial y pues ¿quién fue el ganador? Sobre todo Estados Unidos. Empieza a incrementar la economía porque los demás países empiezan a deber a Estados Unidos, empieza a entrar mucha lana, todos tienen trabajo, empieza a haber un periodo de auge, pero acuérdense, por eso es importante entender la parte de los ciclos económicos. Todo lo que sube tiene que bajar, no hay que confiarnos de más. ¿Qué pasó? Pues que la gente estaba muy confiada, pensaban de que pues ahora sí que el dinero nunca se iba a acabar. ¿Y qué pasó? Fue justo una crisis en la bolsa, una crisis en la bolsa de valores. Y fue porque mucha gente estaba entrando en la bolsa. Gente que nunca había invertido, que no tenía conocimiento financiero. O sea, los que estuvieron desde la primera sesión, acuérdense que apenas en el 2015 el mundo se empezó a preocupar como tal por la educación financiera. O sea, la OCDE hasta el 2005 fue que definió la educación financiera. Entonces, imagínense si ahorita no hay educación financiera, ¿qué educación iba a haber hace un siglo? Mucho menos.
Entonces la gente empieza a invertir, empieza a meter todos sus ahorros en la bolsa de valores, pero acuérdense, ya hay mucha gente ahí que solo está esperando que los precios suban para sacar su lana. El público en general está acá. Y si se maneja solo por codicia y entusiasmo, pero sin conocimiento, pasa justamente esto. Literal, pasó muy parecido así. Sube la bolsa, pero acuérdense que todo debe tener un sentido productivo. Entonces, para que sea una idea, si aquí las 8 personas que estamos en este Zoom, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, para poner el ejemplo, tengo, y es lo que más o menos pasó en ese entonces, tengo una empresa acerera, ¿no? Que maneja todo lo que es el acero, construcción, etcétera. Me ha ido súper bien porque la economía va bien, ¿no? Y entonces todos los demás, ustedes 7, dicen, ah, pues me está yendo bien y todo, vamos a invertir en la empresa acerera, ¿no? Pero acuérdense que podemos hacer únicamente 2 cosas con nuestro dinero, gastarlo hoy o posponer su uso, ¿ok? Entonces, si yo estoy posponiendo su uso, o sea, si lo estoy invirtiendo, no lo estoy gastando hoy. Entonces, sí, al principio, pues entran todas las acciones, entra toda la lana a mi empresa y empiezo a subir, a incrementar, empieza a subir el valor de la empresa, pero en esta pequeña economía, ustedes ya no están consumiendo mi producto, ya no están consumiendo mi servicio. Si yo ya no puedo ofrecerles mi producto porque ustedes no están dispuestos a comprar o ya se concretó la necesidad que ustedes tenían, yo voy a tener que salir de esta pequeña economía a ver qué pasa afuera. Y si yo no logro realmente ser tan productivo como lo era antes aquí, o sea, yo ya no empiezo a generar rentabilidad. Eso es lo que pasa cuando mucha gente, demasiada gente está invirtiendo y realmente esas empresas no están pudiendo ser productivas. Entonces, toda la gente estaba invirtiendo, pero ya no había consumo, ya no había realmente la producción que se necesitaba para solventar o para sostener esos precios de las acciones. Así que llega un punto de quiebre en el que pues ya no hay más. Y porque los grandes inversores, que son los que realmente sí conocen esta información, cuando llega a este punto álgido, dicen, ya, este es el momento porque aguas aquí, ¿no? Entonces empiezan a vender sus acciones, todo empieza a caer. Sí hubo un punto justamente de recuperación, que aquí, ¿quién fue la persona principal que ayudó a todavía sostener un poquito en la bolsa? Fue justamente John D. Rockefeller, que dijo, bueno, a ver, vamos a tratar de salvar este asunto, pero empieza a haber otra bajada, dice, ya no vamos a meter las manos. Que se vaya hasta abajo lo que se tenga que ir hasta abajo. Y mucha gente se suicidó, mucha gente se aventaba de los edificios de Wall Street y es un evento que vale la pena recordar por esto, ¿no? Este es el resumen de esa crisis por moda. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿ok? Vamos a seguir avanzando. El tema de México es muy interesante. Esto en el curso lo vamos a ver todavía más a fondo, pero aquí de manera muy resumida, una de las peores crisis que nos ha tocado fue en el 94, que fue 94 para amanecer 95 prácticamente, el error de diciembre de 1994. Es una crisis muy interesante porque no fue nada más financiera, fue social, económica, política. En ese año que fue año de elecciones, esta personita de acá, Luis Donaldo Colosio, que era el candidato a la presidencia, pues justamente es asesinado. Pero el 1 de enero de 1994, antes de que pasara eso, se levanta un ejército armado que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Algo que no había pasado en México. No habíamos tenido guerrillas, ya no habíamos tenido algún tipo de guerra civil tampoco. Entonces, en el año 94, que se alce un ejército, pegó a nivel internacional. ¿Por qué? Porque ese mismo año se buscaba justamente concretar el Tratado de Libre Comercio. Entonces vean cómo hay crisis todavía más complejas que llevan a que realmente las personas que estén a cargo del gobierno del Estado, o sea, tengan que ser muy inteligentes para tomar decisiones. Ese año no lo fueron lo suficiente. ¿Qué pasó?
de manera resumida. Recordemos esto. Estaba por entrar el Tratado de Libre Comercio. ¿Ok? México quería abrirse al mundo, traer inversión extranjera para poder salir adelante, ¿ok? Y volverse una potencia. Lo que pasó fue que se dio una herramienta para poder traer inversionistas extranjeros, que fueron los tesobonos. Los tesobonos eran justamente como estilo de CETES, para que lo entendamos al día de hoy. La diferencia es que hoy compras CETES en pesos y te pagan en pesos. Lo que hizo el gobierno en ese entonces fue vender estos tesobonos, estos bonos en pesos y los pagaba en dólares. Les hago la pregunta, muy fácil. ¿El Banco de México puede imprimir pesos o dólares? ¿Qué puede imprimir el Banco de México? Solamente pesos. Pesos, exactamente. Entonces, o sea, para que se den una idea de qué tan garrafal fue este descuido. O sea, nosotros no podemos imprimir dólares, nosotros no podemos ofrecer dólares como si fueran nuestros. Y ese fue el máximo error que se dio, porque fue para atraer inversionistas. Pero debido a todo esto, al conjunto de estas, sobre todo de estas dos cosas, que ya la confianza en México estaba empezando a desaparecer, ¿ok? ¿Qué fue lo que pasó? Vean nada más. Esto es diciembre 93. Esta línea de acá son las reservas, perdón, son los tesobonos, o sea, el número de bonos que estaban en circulación, que se estaban cobrando. ¿Ok? Y estos son, esta línea en moradito es las reservas en dólares que existían. Entonces, se dan cuenta aquí, millones de dólares es esto. ¿Ok? Y este es el valor de los tesobonos que se estaban cobrando también en millones de dólares. Año 93, todo bien. Fin del año 93, todo bien. Enero 94, se levanta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ok, a ver, vamos a ver qué está pasando. 2 meses, no se ha resuelto nada. Ok, marzo, a ver qué está pasando. Y de repente, asesinato de Luis Donaldo Colosio. México, no estás controlando tu economía. ¿Qué está pasando con tu política? Y se ve castigado. Empieza a subir el valor de los tesobonos, las reservas empiezan a bajar y ya para mitad de año, vean lo que pasa. Empiezan todavía a bajar más las reservas, los tesobonos, ya los inversionistas dicen, no, yo no tengo confianza en ti, te compré tus tesobonos, pues ahora págame mis dólares. Págame mis dólares, págame mis dólares, y llega al punto de quiebre a finales de octubre, donde ya las reservas empiezan a ser menores de lo que se empieza a pagar a los inversionistas. Y para diciembre, ya no hay vuelta atrás. Las reservas prácticamente se acabaron. Hubo algunos inversionistas que justo ya no se pudo pagarles y por eso se tuvo que empezar a devaluar el peso. Y fue una de las devaluaciones más fuertes, sobre todo porque literalmente fue de un día a otro. Entonces, por eso hay que entender muy bien el panorama económico y ciertas cosas que ahorita lo resumí mucho, ¿no? Pero justamente son cosas ya de entender tipos de cambio, de la política, etcétera, que aunque a lo mejor ustedes digan, oye, ¿y esto en qué me afecta a mí? ¿No? O qué esta información, pues a mí, ¿para qué me sirve? Pues justamente para recordar lo que ya pasó y que veamos nosotros el gobierno actual cómo está manejando el dinero, cuál es su política monetaria y que nosotros entendamos que no nos podemos confiar en ciertas cosas, que debemos empezar a diversificar, que hay que tener cuidado con lo que hace el Banco de México también, que justamente antes de esta situación, el Banco de México lo controlaba también el gobierno federal, es decir, el presidente dictaba lo que hacía el Banco de México. Después de esto, el Banco de México obtiene su, su independencia, ¿ok? Por decirlo de alguna manera, se me fue. Entonces ya se hace autónomo
ya el Banco de México tiene su propio gobernador y ya el presidente no es el que dicta lo que va a hacer el Banco de México. Entonces fue un parteaguas también muy importante. Y esto se ve afectado justamente por las tasas de interés, en cómo se manejan estos bonos. Por eso es muy interesante y que les digo, aunque parezca que las acciones son lo más sofisticado y que no sé qué, los instrumentos de deuda, créanme que son las cosas justo más complejas porque son las que realmente tienen un impacto mayor en la economía. Y ya lo vimos por qué. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿alguna duda o comentario de estas dos primeras crisis que hemos comentado? ¿Todo bien? Ok, vamos avanzando. Esta es otra crisis también muy, muy interesante. Y aquí les recomiendo que puedan ver, a lo mejor alguno de ustedes ya la vio, pero si no, les recomiendo mucho esta película, La Gran Apuesta. La Gran Apuesta justamente habla de lo que pasó en la crisis inmobiliaria del 2008 en Estados Unidos. Bueno, pueden verla aunque no tengan conocimiento financiero, pero si ya tienen una mejor educación financiera, todavía van a captar mucho más todo lo que se habla en la película. Está muy bien representada, así que sí la recomiendo ampliamente. ¿Qué pasó? En resumidas cuentas, fue una crisis crediticia. ¿Y por qué fue una crisis crediticia? Lo que pasó, así en resumidas cuentas, había personas que tenían 3 o hasta más hipotecas. O sea, dense una idea, ¿no? Es como si yo ahorita hubiera comprado 5 casas, ¿ok? Ahora, ¿por qué pasaba eso? Porque el valor de los inmuebles estaba muy bajo de entrada. O sea, es decir, que era muy barato obtener un crédito hipotecario. Se estaban ofreciendo créditos hipotecarios a diestra y siniestra. Entonces, toda la gente empezó a comprar casas. Ahí hasta en la película hacen el chiste que nadie sabe si sí fue real o no, que hasta había casas que hasta estaban a nombre del perro. ¿Quién sabe? O sea, hay muchas cosas turbias que tampoco se saben al 100% dentro de la crisis, pero la realidad es que fue esa. Era muy accesible obtener un crédito hipotecario y porque se tenía el pensamiento de que justamente las casas siempre van a incrementar su valor y que siempre vas a obtener un rendimiento. Pero volvemos un poquito a esto mismo. ¿Qué pasa si todos tienen casa, que todos la quieren rentar, pero todos tienen casa? ¿Esas casas se van a rentar, sí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Que sí se puede rentar o no? Según yo, no se podrían rentar porque pues, la gente entonces empezaría a tener casas propias y ya no tendrían la necesidad de buscar otra casa. Pero lo que empezaría a pasar justamente es de que como las casas que están en renta, o sea, justamente ese mercado como que estaría sufriendo muchas pérdidas porque justamente la gente ya no estaría invirtiendo en él y es por eso que sucedió, según yo, esta crisis. O sea, que la gente empezó a tener como que sus casas propias, pero hay, o sea, justamente el mercado inmobiliario no se maneja solamente como de la compra y la venta, sino también de la renta. Entonces fue un sector que fue realmente afectado. Correcto. Ese es justamente un punto muy importante, ¿no? Entonces, o sea, volvemos, si ahorita somos 8, ¿no? Que a lo mejor nada más Juan Antonio y yo tuviéramos casa propia y tenemos otra casa, otras 2 casas para rentar, pues otros de ustedes podrían rentar nuestras casas, ¿no? Pero si de repente ya todos tienen acceso a crédito hipotecario y cada quien compra una casa y hasta compra otra casa buscando rentar, pues ya todos tenemos casas, ¿no? Entonces ya no vamos a buscar rentar. Y aparte, hay mucho que se hacía era revender. Compras y casi al mes lo vendes el activo, vendes la casa porque ya subió su valor. Se empezó a inflar tanto el precio que hubo un punto en el que pues ya realmente no era sostenible. El ámbito de las rentas tampoco estaba existiendo porque nadie estaba arrendando su inmueble y explota la crisis, sobre todo porque estos créditos estaban a una tasa variable, no era una tasa fija. Si se acuerdan, y por eso cobra sentido también lo que vimos anteriormente, si se acuerdan cuando hablábamos del crédito hipotecario,
dijimos que el promedio de tasa es 12%, ¿no? Que podemos llegar a encontrar aquí en México aproximadamente. Pero estamos hablando de una tasa fija. Pero hay otros créditos que tienen una tasa variable, que por lo regular se actualizan con la inflación, o te dicen a los 5 años el inmueble, la tasa de interés va a incrementar 3%. Y aquí, ¿cuál fue el punto? La gente no tenía educación financiera, no entendía esto, simplemente firmaba y compraba el inmueble. Entonces, cuando el precio de los activos se empieza a inflar tanto que ya nadie tampoco quiere comprar, y aparte no hay rentas que solventen un pago de una hipoteca, y aparte empieza a subir la tasa de interés y hay personas que tienen más de 3 hipotecas, ¡pum! Adiós sistema financiero, adiós bancos de inversión, adiós empleos, adiós dinero, y fue una crisis fuertísima y que dio pauta justamente a muchas nuevas regulaciones en cuestión crediticia. Por eso es importante conocer el pasado, o sea, para entender bien qué causó y evitar que se puedan empezar a replicar y que nosotros no nos afecten, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante. Aquí en el curso completo, de hecho, justo vamos a ver exactamente cómo se pagan las deudas, qué tipo de créditos existen, qué tipo de sistemas de amortización existen, y también vamos a ver algo nuevo que justamente va a estar en esta tercera edición. Vamos a tener ciertas plantillas de Excel que nos van a ayudar justamente a entender exactamente si yo quiero pedir prestado algo a tanta tasa de interés, a tanto periodo, ya voy a tener la tabla de amortización para ver yo cuánto tendría que pagar. Entonces, es ya la información completa para entender muy bien esta parte de los créditos, tanto para uso propio como para inversión, ¿vale? Así que se los menciono para que igual vayan entendiendo un poquito más qué cosas vamos a tocar a fondo en el curso. Y por último, en la crisis de 2020 fue sobre todo un cambio de paradigma completo. Como les mencionaba, la pandemia no fue la provocadora de la crisis, fue la gota que derramó el vaso. Lo que realmente empezó a formular la crisis fue la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que realmente todavía sigue en pie. Desde el año 2008 ya había empezado a generarse esta tensión, ya se esperaba que en cualquier momento pudiera empezar ya a darse una crisis. Empezamos, de hecho, justamente en el 2019 con una desaceleración, ya una desaceleración económica, y bueno, cuando llega la pandemia, pues imagínense, hay guerra comercial y luego aparte llega la pandemia y no se puede vender nada, no se puede hacer intercambio de productos, pues eso fue lo que nos llevó a una crisis que pues todavía, como ya vimos, todavía estamos ahí, o sea, todavía realmente no nos hemos recuperado. Entonces, por eso es importante conocer realmente el contexto general más atrás y no nada más lo que se nos pone en la cara para que creamos que eso provocó la crisis. Y otra cosa muy importante, justamente, la digitalización. Desde el año, desde los 90s que empezó el uso de Internet, que eso no lo puse aquí, pero otra crisis fue justamente la de las burbujas.com, ¿ok? Pero a través de ahí, todas las empresas que tienen una base tecnológica, una base digital fuerte, son las que han ido evolucionando, son las que han ido creciendo a muy buen paso y las que tienen justamente un futuro más prometedor. La crisis del 2020 justamente vino a reflejar esto. Las empresas que no tenían ningún tipo de digitalización, que no tenían ninguna base en este tipo de instrumentos tecnológicos y que también, aparte, no estaban dentro de un sector de la tecnología, fueron las más afectadas. Entre ellas, y es para que también veamos todo el contexto, la educación. Yo creo que si alguno de ustedes está en escuela privada o tiene algún conocido en escuela privada, sabe que muchas escuelas privadas tuvieron que cerrar. Saben que también fue un golpe fuerte porque pues, si las familias no tenían lana para pagar la escuela y la escuela pues
no tenía tampoco reservas y hay algunas escuelas que hasta incrementaron el precio durante la crisis, pues oye, o sea, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces el sector educativo también fue un punto muy afectado y sobre todo, ¿por qué? Porque se sigue enseñando y se sigue teniendo una base como hace 50 años. Muy pocas escuelas tenían una base digital que les pudiera ayudar a sostener lo que fue este cambio de paradigma durante la crisis. Y aquí, y yo les comento también eso porque estoy en ese ámbito, o sea, no solo por Finanzas al Minuto, sino porque yo justo trabajo en una escuela, en el área comercial de una escuela. Y nosotros iniciamos el sistema educativo justamente para el 2020 y gracias a que nosotros teníamos toda esta base digital, a que estábamos buscando poder ofrecer una escuela en línea, una escuela virtual de calidad, fue que nos fue bien y que ahorita pues vamos sosteniendo el negocio. Entonces, para que se den cuenta de lo importante de las enseñanzas que nos dejan las crisis. Siempre hay un cambio de paradigma, porque eso que provocó la crisis o eso que ayudó a que no te recuperaras de la crisis es lo que va a empezar a desaparecer o lo que va a empezar a perder valor. Y hay que entender muy bien cuál es la visión a futuro para que nosotros podamos agarrarnos de ahí y buscar esos negocios rentables, esas herramientas que me puedan ayudar a sobrevivir. O sea, no significa que todos los negocios ya tienen que ser digitales. O sea, un negocio de construcción, obviamente, pues es un negocio de construcción. Las personas que venden también productos, todos los mercados, obviamente no es que todo vaya a desaparecer físico y todo vaya a ser digital, pero tener una base digital para ciertas herramientas, para ciertas transacciones, base de datos, etcétera, es lo que si hoy no lo entendemos, el día de mañana todavía nos va a pesar más y vamos a desaparecer de la vista del mercado. Por eso es muy importante. ¿Ok? Y por acá, ¿qué nos puede esperar en el futuro? Se habla mucho de una crisis de deuda que puede llegar a pasar. Esta imagen me gusta mucho, esta caricatura, porque recuerden que Estados Unidos, para salvar la economía en el 2020, y bueno, todavía 2021, gastó mucho dinero, imprimió mucho dinero para salvar a muchas empresas, para darle dinero a las personas, pero todo ese dinero se convierte en deuda pública porque no tiene una base productiva, simplemente están imprimiendo dinero. De por sí, Estados Unidos es el país con mayor deuda en el mundo. ¿Por qué puede existir y por qué no tiene una inflación enorme como Venezuela, por ejemplo? Pues porque ellos están dictando las reglas de la economía y porque todos los países le deben a Estados Unidos en dólares. Pero eso no quita que pueda llegar a ser peligroso no medir las consecuencias de las decisiones que pueden llegar a tomar. Entonces, ahorita, como les dije, ya empezó a subir la inflación, ya está muy cerca del nivel del 7%. Hay una crisis también de desempleo gracias a estos apoyos. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Sí se tiene un vistazo que muy probablemente por ahí del 2040, entre 2040 y 2050, China sí pueda llegar a superar a Estados Unidos como potencia. O sea, no solo en cuestión comercial, sino realmente como potencia mundial. Nadie tiene nada dicho, pero la realidad es que Estados Unidos, si no pone cartas en el asunto también en ciertas cosas que ellos hacen parecer muy fáciles, como imprimir un chorro de dinero, a la larga puede que les salga contraproducente. Ahora, ¿esto cómo puede afectar a los demás países? Pues para bien o para mal, ¿no? O sea, porque también si en algún punto de la vida el dólar empieza justamente a tener una crisis y a bajar su valor, recuerden que la deuda que se les paga está en dólares y si el tipo de cambio ahora favorece a la moneda, por ejemplo en México, pues sería más fácil pagar esa deuda. Pero al mismo tiempo, en su posición de potencia mundial, pues obviamente todo esto va a desencadenar quién sabe qué cosas en la economía, ¿no? Porque al final todo está dictado también bajo el precio del dólar. O sea, por ejemplo, cuando el petróleo, que tuvo también su crisis el año pasado, porque bajó el precio del petróleo, el dólar también se ve afectado o viceversa. Entonces, no son cosas tan fáciles, ¿no? O sea, hay mucho contexto detrás, que aquí no es para que nos clavemos y que vayamos a investigar todo, o sea, simplemente entender esto de manera general para saber qué puede venir y que nosotros podamos justo protegernos de la manera adecuada, buscar
esos instrumentos de inversión que me ayuden, esos negocios en los que yo pueda buscar también mayor rentabilidad. Por eso estamos hablando de esto, ¿vale? Entonces, aquí terminando, el dinero del futuro. Cada vez hay menos efectivo. La realidad, y yo sí soy fiel creyente en ese sentido, de que sí va a llegar un punto en el que el efectivo ya no va a existir. O a lo mejor no tanto que no vaya a existir, pero que el efectivo solo se va a mover ahora sí que en los grandes negocios. O sea, que las personas a pie cada vez se va a dejar de utilizar más y más el efectivo. Ya va a ser muy complicado que justamente nosotros podamos estar pensando usar efectivo en algunos años. Esa es mi visión. Como les digo, a lo mejor no tanto que ya como tal vaya a desaparecer las monedas, el papel impreso, el efectivo, pero que ya no va a ser de uso generalizado, porque cada vez más se está impulsando la digitalización. El pago con tarjeta, ahora los pagos con el celular, ¿ok? Que todo se pueda hacer por transferencia, que realmente pues tú no tengas que estar utilizando efectivo, ¿no? Cada vez que la gente esté utilizando la banca en línea, o sea, todo está prospectado para que podamos migrar por completo. Acuérdense, digitalización, ¿ok? Y de la mano de eso, también va a venir una revolución planteada por las criptomonedas. Las criptomonedas, o bueno, la intención, digamos, de inicio, por ejemplo, del Bitcoin, pues es justamente convertirse en una moneda descentralizada. ¿Por qué descentralizada? O sea, acuérdense que el dólar, el peso, etcétera, está controlado por la política monetaria de cada país y su banco central, ¿ok? El Bitcoin no. El Bitcoin no está, o sea, su poder no está concentrado en una institución. Esa fue la intención de crear el Bitcoin, de que fuera algo descentralizado, que todo el mundo pudiera acceder. Y por eso está toda la parte de los mineros y que pueden hacer toda la cadena de bloques. Esa es la tecnología que está detrás de, para que no tenga que existir un organismo regulador, sino que entre todos podamos regular el uso del Bitcoin. Como yo les mencionaba, realmente hoy no les podemos llamar dinero, porque no tiene las características del dinero. No es de uso general. Pero si consideramos que se está buscando justamente una completa digitalización, romper con el efectivo y que ya se está viendo el uso de cierta tecnología detrás del Bitcoin, seguramente esa es mi opinión, esa es mi visión, y que compartimos varias personas también dentro del ámbito económico. No es, a lo mejor lo más seguro no es que el Bitcoin como tal sí se vaya a convertir en moneda. Va a tener una transformación que los bancos centrales van a tratar de absorber ciertas cosas de acá para implementar nuevas tecnologías en el dinero. Y si el Bitcoin o alguna otra criptomoneda sí llegara a ser de uso generalizado, pues justo acuérdense de esto. Tiene que llegar a una media, porque si va a ser de uso generalizado, el Bitcoin ya no va a ser un activo de inversión de alta volatilidad, un activo especulativo. Ya tendría que ser una moneda, y para ser una moneda tiene que tener un valor lo más fijo posible. No puede ser tan variable. Entonces va a tener que bajar su valor para que nosotros podamos utilizar Bitcoin como tal, como una moneda. Eso es lo que se está esperando de manera general. Por eso les digo que hay que conocer, para que nosotros, si nos gusta, no es que les quite las ganas de invertir, ¿no? Y que metan su dinero en criptomonedas, cada quien decide, pero con la información necesaria puedes tú decir, pues lo veo como estrategia para esto, o en cuánto tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es muy, muy importante tener esta información. Y pues con eso terminamos la semana financiera de Finanzas al Minuto. Estoy muy contento de que pues sí se han podido conectar. Qué bueno que se dieron el tiempo también hoy sábado. Como les dije y no les mentía, esta última sesión es una de las más interesantes porque recopila cosas que ya vimos para terminar de entender otras más a gran escala. Entonces, qué bueno que se dieron el tiempo. Y pues para ir terminando, justo quiero ver pues sus comentarios. Ahora sí que ya terminó la semana. ¿Qué tal les pareció? ¿Qué vieron? ¿Cómo vieron el contenido?
qué tantas ganas les quedan pues de ir conociendo más, de seguir educándose, las dudas que tengan de los temas que vimos hoy o en la semana. Pues ahora sí que aquí estamos justamente para terminar de platicar a gusto sobre los temas financieros. Así que pues, quien quiera abrir su micro, hacer una pregunta, lo que sea. O no se animan. Pues a mí me pareció bastante interesante toda la sesión. De hecho, o sea, hay cositas de que yo ya he investigado y como que sé un poco de mi parte, pero justamente el complementarlas con todas estas sesiones realmente como que te abre otros puntos de vista y te da otras perspectivas y pues agradecerlo también por las sesiones que hace. Y pues eso, muchas gracias. Perfecto, Juan Antonio. Pues muchas gracias igual por tu constancia por acá y todas las aportaciones que pudiste hacer también en esta semana. ¿Quién más quiera dar su comentario? Igual, ¿qué se llevan? ¿Qué aprendieron? ¿Qué pueden empezar a aplicar de lo que vimos en esta semana? Pues para que sí podamos tener una charla aquí rápida entre todos. ¿Quién se anima? ¿Quién dijo yo? Yo, Nayeli. ¿Qué tal, Nayeli? Bueno, pues yo ya tomé el curso y pues esto fue como un repaso y me gustó mucho cómo trataste de abarcar pues el temario, ¿no? Y fue complementar y pues y de todas formas pues uno tiene que seguir estudiando. Muchas gracias. Correcto. Muchas gracias a ti, Nayeli. Pues justo Nayeli formó parte de la segunda edición del curso. Entonces, pues ya ella también sabe que estas cosas son súper resumidas, que en el curso ahondamos más en muchas de estas cosas, pero siempre hay que tratar como de seguir formándonos. Yo también, pues siempre estoy como viendo más información, por eso les digo que también me meto a diferentes cursos, diplomados, por mi cuenta estudio, me pongo al tanto, para que todo esto, pues aunque a lo mejor justo esta fue la misma presentación que yo utilicé a lo mejor hace 6 meses, pero los temas, el cómo lo abarco, ya cierta información como más actualizada, siempre es muy buena. Así que por eso los invito a que igual cada que tengan ustedes oportunidad y tiempo de poder acceder como a ciertos cursos, etcétera, tanto de manera gratuita o que si tengan algún costo, pues que puedan aprovecharlo. Acuérdense que lo mejor que nosotros podemos hacer es educarnos. Y por acá, Kevin, todo excelente, muchas gracias. Cuestión de seguir estudiando y educándonos financieramente. Perfecto, muchísimas gracias igual a ti, Kevin, por andar por acá. Pues los que faltan, sí me gustaría como escuchar algunos comentarios por ahí de Iván, de Marisol, de Miri, igual si quieren hacer alguna aportación para ir cerrando. A ver, yo, ¿me escuchan? Sí, adelante. Pues a mí igual se me hizo muy interesante. Pues yo digo que más que nada nunca vas a terminar de aprender porque cada cierto tiempo siempre actualizan el material y pues no siempre es lo mismo, se actualizan algunas cosas. Yo digo que siempre hay que estarse actualizando y aprender nuevas estrategias, ¿no? O nueva educación financiera. A mí la verdad se me hizo muy interesante esta semana y pues sí me llevé mucho aprendizaje que voy a empezar a aplicar en mis inversiones más que nada. Pues la verdad te doy las gracias, Alan. Fue muy interesante tus sesiones. Muchas gracias. Perfecto, pues aquí ha sido todo un gusto, todo un placer y pues esperemos vernos por acá en el curso o en algunas otras sesiones. Así que muchas gracias, Iván. Por ahí, Marisol, Miri, si quieren aportar algo. Hola, pues yo quiero agradecer porque compartes esta información así de manera gratuita. Es muy valioso. Yo, a pesar de que ya he tomado algunos cursos contigo, pues siempre sigo aprendiendo cosas nuevas, reafirmando lo que ya he aprendido. Y pues respecto a las finanzas, a la economía, pues nunca se deja de saber algo nuevo, siempre está en constante cambio. Entonces, pues es muy bueno. Muchas gracias. Perfecto, Miri, muchísimas gracias. Ella formó parte de la primera edición del curso
que pues ahorita ya ha venido bastante evolución y para esta edición pues justamente vamos a aplicar nuevas cosas. Muchas gracias, Miri. Y por ahí, Marisol. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, yo me gustó mucho tu curso y estaba yo muy interesada en ello, porque a pesar de, como tú lo dices, la edad y el tiempo es muy importante y pues yo que ya tengo cierta edad y cierto tiempo, aún así precisamente me interesaba para saber cómo poder generar pues una estabilidad económica pues en un futuro para mí. Entonces yo sí estoy muy agradecida, me interesa mucho y muchas gracias. Perfecto, Marisol. Pues igual, ahora sí que como a todos, pues felicidades por darse el tiempo, por darse el espacio, por apartar este lugar para poder aprender. Y ahí tomando un poquito también tu comentario, pues justo nunca es demasiado tarde para aprender. Igual, de hecho, en las ediciones anteriores del curso completo, pues hemos tenido desde jovencitos de que todavía están en la universidad, que todavía no terminan, hasta pues personas justo 40, 50, un poquito más de 50 años. Entonces, siempre es valioso, porque como les digo, o sea, la realidad es que estamos prospectando que podamos vivir 80 años o hasta más. Entonces, realmente tener esa visión es saber que aunque yo a lo mejor ya tenga 60 años, puedo seguir aprendiendo para que todo lo que resta de aquí, de los siguientes años de mi vida, pues realmente pueda vivir con una estabilidad y no resignarme a lo mejor a las malas decisiones que tomé anteriormente, ¿no? Que podamos hacer siempre una transformación para bien. Así que muchísimas gracias. Pues igual para ir terminando, les recuerdo que el lunes va a ser como tal en Facebook Live la presentación del curso. Voy a explicar ya a más grandes rasgos de qué se trata el curso, qué vamos a ver, el temario que se va a estar realizando para iniciar el curso el 10 de enero, regresando de vacaciones de fin de año, ya que pasó la rosca de Reyes, para empezar ahora sí con todo, lunes 10 de enero, y terminamos en abril. 3 mesecitos de manera intensiva, pero súper útil todo lo que vamos a ver, conocimiento plenamente práctico, así que les recomiendo que puedan ver por ahí. Les recuerdo que igual va a estar esta promoción, que de hecho ustedes son los primeritos que tienen esto. Esto no lo voy a lanzar hasta después justamente del curso, así que igual los que por ahí ya estén interesados o que quieran que les comparta información antes del día lunes, con muchísimo gusto, me pueden escribir, ya saben que ahí en el chat, en el grupo de WhatsApp, me pueden mandar también un mensajito por privado para irles compartiendo la información, ¿vale? Y pues por último, igual agradecerles que si les gustó todo esto, puedan compartir las redes de Finanzas al Minuto, puedan compartir el material, estos mismos webinars que se van a quedar en YouTube, que puedan compartirlos para que pueda crecer este proyecto y justo podamos ayudar a incrementar la inteligencia financiera, la educación financiera de las personas, y pues cada vez está más al alcance de todos y pues debemos también ser muy responsables de nuestras decisiones con el dinero. Así que me despido, espero verlos el lunes. Recuerden muy bien la frase del canal: la pobreza no se soluciona con dinero, se soluciona con educación financiera. Que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias.